Buenas, ¿cómo están? El título de unidad es Justicia e Igualdad. El, el tema tiene que ver con la justicia distributiva, básicamente a través de qué principios, a través de qué criterios se asignan a distintos integrantes de una sociedad las cargas y beneficios propios de la actividad en común, particularmente la actividad económica, pero no solamente la actividad económica. Evidentemente no es un tópico nuevo, es algo que tiene muchos antecedentes o varios antecedentes en la historia de la filosofía. Tendríamos que necesariamente arrancar de Aristóteles nuevamente, pero la idea de la unidad es trabajar a partir de un debate relativamente contemporáneo que se dio a partir de la década 70 y que de alguna manera sigue estando presente en ciertas referencias filosóficas, que tiene que ver con la publicación de una teoría de la justicia por parte de John Rawls. Rawls de alguna manera revitaliza fuertemente esta discusión acerca de la justicia distributiva a partir de un punto de vista fuertemente normativo. Es decir, no hay acá una discusión y vamos a tener una discusión acerca de las razones fácticas de la desigualdad, sino más bien el establecimiento de criterios y de principios para evaluar en todo caso qué asignación de bienes, de recursos, de cargas y beneficios resulta justa. Esa es un poco la intención que a partir de la cual parte el trabajo de Rawls y que de alguna manera nosotros proponemos acá en esta unidad. La unidad va a estar estructurada a partir de este punto de partida que es la teoría de justicia de John Rawls. Algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto en el cual Rawls escribe esta teoría. Año 71 es el año de publicación. En primer lugar, tenemos que hablar de los años dorados del capitalismo. Básicamente tiene que ver con esos 30 años aproximadamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década del 70, donde se vive un periodo de relativa prosperidad, de crecimiento permanente y o al menos así se lee, de cierta posibilidad de ascenso social. Y si no ascenso social, al menos de mejoramiento de las condiciones generales de la población en los países particularmente desarrollados. Está evidentemente asociado con lo que es la creación de los estados de bienestar, como vamos a ver. El segundo punto del contexto que resulta significativo tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? El mundo está en una situación de, si quiere, disputa por la hegemonía entre un bloque liderado por Estados Unidos, obviamente llevando adelante un proyecto de democracias liberales capitalistas, y la Unión Soviética, ¿no? Y toda su área de influencia. Una disputa que no tiene desarrollos bélicos directos entre esas potencias, pero sí desarrollos bélicos indirectos, como por el caso la guerra de Vietnam, que justamente es contemporánea a la publicación de la teoría de justicia de Rawls. En tercer lugar, algo que surge o que emerge con mucha fuerza en la segunda mitad de la década del 60, particularmente en Estados Unidos, en Europa, pero en todo el mundo también, por ejemplo en Latinoamérica, particularmente en Argentina, tiene que ver con cierto movimiento por los derechos civiles. En Estados Unidos cobra mucha fuerza lo que es la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, pero también logra bastante fuerza el movimiento de mujeres y particularmente, esto es a nivel en todo Occidente,
el surgimiento de un movimiento estudiantil muy fuerte y muy combativo. La referencia es el Mayo francés, y de alguna manera fue como el punto de partida, el Mayo del 68, para la irrupción de este movimiento, digamos, que de alguna manera interpelaba fuertemente ese contrato social que se había pautado en estos 30 años dorados del capitalismo de posguerra. Obviamente ese movimiento estudiantil también articulaba permanentemente con movimientos obreros, con movimientos por los derechos civiles, que tenían otro tipo de reivindicaciones y produjeron una fuerte interpelación a lo que era el modelo social existente. Entonces justamente ese es el contexto en el cual escribe este trabajo Rawls, en un contexto de mucha ebullición social, que realmente en la cual se producían unas disputas en el espacio público significativas acerca de, bueno, cuál es un modelo de sociedad justo, se puede decir. Hay otros elementos justamente para poder estructurar un poco estas disputas que tienen que ver más allá de los movimientos, sino que tienen que ver con ciertos modelos que de alguna manera circulaban entre esos actores. En primer lugar, tiene que ver con la influencia del pensamiento de Keynes, de las políticas keynesianas, a partir de la década del 30 y particularmente en el periodo de posguerra, y la conformación de los estados de bienestar. Básicamente, este nodo de posición con respecto a política económica y concepción de lo que tiene que hacer el Estado en la sociedad, justamente supone una intervención fuerte del Estado sobre la economía de mercado que permita una redistribución de la riqueza tal que garantice, por un lado, el funcionamiento real de la economía, pero por otra parte, bueno, cierta calidad de vida efectivamente para toda la población, que garantice, se posiciona el Estado justamente como un garante del bienestar general de la sociedad. Eso es como un modelo que de alguna manera tenía cierta primacía, tuvo cierta primacía en estos años dorados. Sin embargo, también aparece en el discurso público y con cierta fuerza lo que serían ciertas críticas neoliberales. Estamos hablando de un periodo previo a lo que son todas las reformas neoliberales de Reagan, Thatcher, en la década de los 80 y demás. Esto es un momento previo, pero que circula cierta discusión acerca de que si este Estado interventor de alguna manera no vulnera las libertades individuales, ¿no? A partir de, digamos, una discusión acerca de la legitimidad del Estado para intervenir sobre la economía, a partir de, por ejemplo, la cobra de impuestos, entre otras intervenciones posibles. Un referente justamente de estas críticas neoliberales es Hayek, que era un gran opositor a lo que era toda intervención del Estado y particularmente un referente en el debate contra Keynes. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que estas discusiones que se podían dar al interior de las sociedades occidentales capitalistas, bueno, por fuera de eso estaba todo este otro bloque, un socialismo realmente existente que en la práctica establecía un modelo diferente de sociedad, con criterios justamente alternativos acerca de cómo tenía que valorarse, por ejemplo, la libertad y la igualdad. Ese es el tema, de alguna manera, que está en el corazón de la teoría de la justicia y en general en este debate de justicia distributiva. ¿Cuál es el lugar en esta relación entre libertad e igualdad? ¿Cuál es el punto de equilibrio, si se quiere, que hay que tener en cuenta en las sociedades contemporáneas? Este es el punto principal. En ese debate, evidentemente, va a haber distintas posiciones en función de algunas de las cosas que
que mencioné recién. En primer lugar, Rawls va a tener una posición que se puede denominar liberalismo igualitario. Va a intentar introducir la cuestión de la igualdad dentro de un modelo de sociedad liberal, como vamos a ver. Y en ese sentido trata de justificar, de generar una justificación o una legitimación de esta intervención del Estado a la hora de producir sociedades más justas. Va a haber una crítica, y es algo que vamos a trabajar, que es la de Robert Nozick, que se puede leer desde una posición liberal y libertaria, que va justamente en sintonía con las tesis neoliberales. Lo que va a hacer es justamente cuestionar esta intervención del Estado como excesiva. Y una tercera posición, quizás posterior en el tiempo, que es la de Gerald Cohen, que va a posicionarse en este debate y a criticar a Rawls desde una perspectiva socialista. Quizá como es posterior también, no va a ser tan claramente desde una posición socialista desde del socialismo realmente existente de la Unión Soviética y países satélites, sino que va a tener que ver con los principios de justicia propiamente socialistas. Estas son las tres posiciones que vamos a trabajar en esta unidad. La posición de Rawls, la posición de Nozick y la posición de Cohen. Dicho esto, tenemos ya todos los elementos como para arrancar con el primer punto de la unidad, el pensamiento de Rawls.